Las iglesias han sido siempre refugio para el alma, pero también, en muchos casos, se han convertido en escenario de lo inexplicable. Hoy, en Relatos para el Olvido, escucharás 9 testimonios reales ocurridos dentro de templos religiosos. Historias que no encontrarás en libros, pero que quienes las vivieron jamás podrán olvidar. Relatos para el Olvido. Hola, me llamo Leonardo. Esto pasó hace más de 15 años, pero aún lo tengo fresco en la cabeza. Si cierro los ojos, todavía puedo oír esa voz. Yo era seminarista. Tenía 19 años y me preparaba para ser sacerdote. Estudiaba en un seminario menor de San Luis Potosí y nos turnábamos para ayudar en la iglesia principal del barrio, San Miguel Arcángel, una de esas construcciones antiguas, enormes, donde cada crujido parece un susurro de siglos pasados. El padre Cristóbal, que era muy amable con nosotros, me pidió una noche que lo ayudara a cerrar el templo. Eran casi las 10. Recuerdo el frío y ese olor a cera quemada y humedad que solo tienen las iglesias viejas. Mientras él recogía objetos litúrgicos en el altar, yo fui hacia los confesionarios para asegurarme de que todo estuviera cerrado. Ahí fue cuando escuché la voz por primera vez. Fue un murmullo, casi un suspiro, desde dentro del confesionario más alejado, el que quedaba bajo una de las columnas de piedra. Padre, he pecado, dijo. Me quedé quieto. Pensé que había alguien ahí, tal vez alguien rezando o un indigente que se había escondido para pasar la noche. Me acerqué y pregunté en voz baja: ¿hay alguien ahí? Silencio. Abrí la puertecita del confesionario y no había nadie. Estaba vacío. Volví con el padre Cristóbal, algo nervioso, y le conté. Él me dijo que probablemente lo imaginé, que a veces los nervios o el eco pueden jugarnos una mala pasada. Pero yo sabía lo que había oído. Al día siguiente volví solo. En la tarde, me paré frente al mismo confesionario y me quedé en silencio, como esperando algo. No pasó nada. Pero esa noche, esa maldita voz volvió. Otra vez el susurro. Padre, he pecado. Y luego, No me escuchan desde hace tiempo. ahí fue cuando supe que algo no estaba bien. No solo era una voz, era una presencia. Una que sabía lo que yo era, lo que buscaba, lo que temía. Pasaron semanas. Cada miércoles por la noche, a la misma hora, la voz regresaba. Siempre empezaba igual, con esa confesión inicial, pero con cada semana, los pecados se volvían más perturbadores. Decía haber asesinado, haber profanado. Una vez dijo, casi llorando: Yo también fui sacerdote. empecé a tener pesadillas. Me despertaba a las 3:33, bañado en sudor, escuchando esa frase una y otra vez. Yo también fui sacerdote. A veces, al caminar por el pasillo del seminario, creía escuchar pasos detrás de mí o sentir que alguien se sentaba en la banca de atrás durante la misa. Una noche me armé de valor y me quedé en la iglesia después de la hora. Apagué todas las luces. Me escondí detrás de una columna y esperé. Y entonces, lo vi. Una sombra salió desde el confesionario. No caminaba, flotaba. Era como si la sotana de un cura viejo se deslizara sola por el suelo. No tenía rostro, solo esa voz que se escuchó con más claridad que nunca, como si estuviera dentro de mi cabeza. No me fui. Me dejaron aquí. Grité. Salí corriendo. Nadie me creyó. Nadie quiso hablar del tema. Un mes después, abandoné el seminario.
No por falta de fe, sino porque entendí que hay cosas que viven en los lugares sagrados, cosas que fueron humanas y que se quedaron atrapadas entre la culpa, el arrepentimiento y algo más oscuro. Nunca volví a entrar en esa iglesia, pero a veces, cuando paso por ahí, siento como si alguien me llamara, con la misma voz. Padre, he pecado. Me llamo Rosa, tengo 42 años y trabajo como guía turística en Cusco desde hace casi 2 décadas. He recorrido templos incas, catedrales coloniales, criptas y museos de toda clase, pero nada se compara con lo que viví en la capilla de San Ignacio. Corría el año 2016. Me ofrecí como voluntaria para colaborar en esa capilla porque estaba prácticamente abandonada, pero con un valor histórico inmenso. Tenía frescos desgastados por la humedad, un retablo cubierto de polvo y esa atmósfera que uno siente en los sitios olvidados, como si el tiempo se hubiera detenido ahí adentro. Mi labor era simple: llevar registro fotográfico, acompañar a los restauradores, abrir y cerrar el lugar, por seguridad. Me indicaron que evitara quedarme sola, pero como todo buen voluntario, hice lo contrario. Una tarde de martes, olvidé mi cuaderno de notas dentro de la sacristía. Eran como las 8:30 de la noche. Las calles estaban silenciosas y frescas. Caminé de vuelta hasta la capilla con la linterna del celular. La puerta principal seguía cerrada con candado, tal como la dejé, pero la entrada lateral, una pequeña puerta de madera reforzada con hierro, estaba entreabierta. Pensé que quizás alguien del equipo había regresado, así que entré. La oscuridad me envolvió de inmediato. Sentí el cambio de temperatura apenas crucé el umbral. Era como entrar a una cueva. Me costó acostumbrar la vista, pero lo primero que noté fue que no estaba sola. Había gente, varias filas de personas, sentadas en los bancos, inmóviles, todos de espaldas, vestidos de negro. Ni un murmullo, ni una respiración. En el altar, de pie, un sacerdote elevaba una hostia con ambas manos, pero no decía nada. No se oía ni el eco de sus pasos, ni el crujir de la madera. Era como si toda la escena estuviera congelada, como una pintura viviente. Me paralicé. Quise decir algo, pero no pude. Literalmente no pude. Abrí la boca y no salió sonido. Nada. Era como si mi voz no existiera. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Di un paso hacia atrás. Y fue entonces cuando lo vi. Uno de los asistentes, sentado al final de la fila, giró la cabeza hacia mí. Pero no tenía rostro, solo una masa gris, lisa, como cera derretida. Y sin embargo, sabía que me estaba mirando. Salí corriendo. No me importó la linterna ni la libreta. Corrí sin mirar atrás. Al día siguiente, fui con uno de los encargados del proyecto para contarle lo que pasó. Me miró en silencio, pálido, y me dijo algo que todavía hoy me cuesta procesar. Rosa, esa capilla no ha sido abierta desde hace más de 2 semanas. Nadie tiene llave, ni siquiera yo. Le pedí que me acompañara. Quería mostrarle que la puerta lateral había estado abierta, pero cuando llegamos, ambas entradas estaban cerradas con candado, los mismos que yo misma había puesto. Y peor aún, al revisar las cámaras de la calle, no había registro de nadie entrando esa noche, ni siquiera yo. Días después,
Revisando unos documentos antiguos en los archivos de la arquidiócesis, encontré algo que me dejó helada. Una pintura vieja, una escena religiosa, en tonos oscuros. El sacerdote en el altar, la gente sentada, inmóvil, y entre ellos, una figura exactamente igual a la que giró la cabeza hacia mí. Una figura sin rostro. La leyenda bajo la pintura decía: la última misa, celebrada en silencio eterno. No volví nunca más a esa capilla. Y desde entonces, cada vez que paso frente a un templo, me aseguro de que sus puertas estén cerradas, porque hay misas que jamás terminan. Hola, soy Santiago y durante casi 5 años trabajé como asistente de mantenimiento en la Iglesia de los Dolores, en Cartago. Tenía 20 años cuando empecé. Era un trabajo tranquilo: regar las plantas, limpiar los bancos, encender velas antes de las misas. Pero había algo que siempre me incomodó. La pila de agua bendita estaba ubicada cerca de la entrada lateral, en una especie de hornacina empotrada en la pared. Mi labor incluía vaciarla y limpiarla una vez por semana, pero siempre que lo hacía, notaba algo extraño. La piedra tenía marcas en el fondo, como si algo lo hubiese arañado por dentro. Al principio pensé que era desgaste natural, hasta que vi las marcas cambiar de forma. Una mañana, encontré el agua completamente negra, no turbia, negra. Tenía olor a cobre, como sangre vieja. Llamé al sacristán don Aurelio. Vino, la miró y no dijo nada. Solo me pidió que la limpiara. Y cuando le mostré las marcas en la piedra, me miró serio y me dijo: a veces vienen a dejar más que pecados, hijo. Esa noche no pude dormir y decidí volver al día siguiente solo a las 3 de la mañana. Quería ver si algo pasaba. Me escondí cerca del altar, detrás del púlpito. La iglesia estaba completamente a oscuras, pero había luz de luna entrando por los vitrales. A las 3:21 exactas, escuché pasos. Una figura encapuchada caminó directo hacia la pila. No encendió ninguna luz, no hizo ruido. Se inclinó sobre el agua y metió la mano. Lo más espeluznante fue que no tenía sombra. Cuando se enderezó, vi su rostro a la luz. No tenía ojos, solo 2 cavidades vacías. Giró la cabeza en mi dirección. Yo no me moví, no respiré. Y entonces dijo, con una voz que parecía hecha de viento sucio: aquí no se reza, aquí se ofrece. Salí corriendo. No volví nunca más a trabajar ahí. Y durante semanas sentí que tenía olor a ceniza en las manos, sin importar cuánto me lavara. Me llamo Daniela. Fui profesora de catequesis durante 4 años en una iglesia pequeña de Antioquia. Había un vitral hermoso detrás del altar, con la imagen de Jesús, rodeado de niños. Siempre me gustó, hasta que dejó de ser el mismo. Una tarde, estaba sola limpiando los bancos cuando miré hacia el vitral y vi un detalle que no recordaba. Un niño, apartado del resto, estaba de pie, con la cabeza gacha, vestido de blanco, y sangraba por la nariz. Me acerqué, convencida de que estaba confundida, pero ahí estaba. Le pregunté al padre Jaime si el vitral había sido modificado, y me dijo que no. Volví al día siguiente. El niño seguía ahí, pero esta vez me estaba mirando.
Una de las niñas del grupo de catequesis me dijo algo que me hizo helar la sangre. Profe, ese niño me habló. Dijo que no quería quedarse solo otra vez. Esa misma noche soñé con él. Estaba de pie al pie de mi cama, sin moverse, solo sangrando por la nariz. Al despertar, mis sábanas tenían una mancha marrón donde había estado su figura. La mandé a lavar. No salió nunca. Semanas después, una tormenta violenta rompió el vitral. El niño desapareció. Pero desde entonces, cada vez que entro en una iglesia, reviso los vitrales, porque siento que en alguno va a volver a aparecer. ¿Alguna vez viste algo que no pudiste explicar dentro de una iglesia? ¿Un susurro? ¿Una sombra donde no debía haber nadie? Déjanos tu testimonio en los comentarios o escríbenos a relatosparelolvido@gmail.com. Y si este video ya te hizo mirar 2 veces, suscríbete y compártelo. Lo peor aún está por venir. Me llamo Paula. Soy arquitecta especializada en restauración de patrimonio. En 2017 fui contratada para supervisar la restauración de una iglesia colonial en Valparaíso. Todo iba bien, hasta que levantamos el altar. Bajo él había una abertura sellada con ladrillos antiguos. Al parecer, era una cripta no registrada. La abrimos, y desde esa misma noche comenzaron los sonidos. Primero fueron llantos, después risas, y luego una voz. Decía nombres. El primero fue el mío. Un albañil se cayó de una escalera. Otro renunció tras ver una figura de mujer gateando por el pasillo. Una noche, sentí que alguien respiraba detrás de mí. Al voltear, no había nadie. Pero al mirar al altar, vi algo asomarse desde la cripta. Una mano delgada, gris, con uñas larguísimas. El sacerdote pidió cerrar todo por razones estructurales. Pero los que estuvimos ahí, sabemos que se selló algo más, algo que nunca debimos despertar. Me llamo Jorge. Y durante un año trabajé como sereno nocturno en una iglesia histórica de Luján. Mi turno empezaba a las 22 y terminaba a las 6 de la mañana. Una noche, mientras hacía la ronda, pasé frente a la sacristía. Ahí había un espejo antiguo, uno grande, de marco tallado a mano. Siempre evitaba mirarlo. No sé por qué, me daba mala espina. Pero esa noche lo miré y vi ojos, no los míos, unos ojos negros, hundidos, que me miraban desde el fondo del espejo. Giré la cabeza, no había nadie detrás. Volví a mirar el espejo y los ojos seguían ahí. Las noches siguientes, la imagen me imitaba con retraso. Yo movía la cabeza y la figura lo hacía 2 segundos después. Una vez me sonrió. Yo no lo hice. Fui al padre Marcelo. Le conté. Me dijo, ese espejo estuvo en la habitación del fundador. Murió frente a él. Desde entonces dicen que refleja cosas que no están aquí. La última noche que trabajé, pasé frente al espejo y vi a alguien parado detrás de mí. Vestía una sotana antigua, pero no tenía rostro. Solo esos ojos y una boca abierta, como si estuviera gritando sin sonido. Me di vuelta y no había nadie. Cuando volví a mirar el espejo, ya no me reflejaba. Me llamo Esteban.
Lo que te voy a contar ocurrió en 2014, durante el velorio de mi tío Armando. Se celebró en la iglesia, donde él fue monaguillo de joven. Todo iba normal, hasta que el sacerdote levantó la hostia y dijo: «Esto es mi cuerpo». Y en ese momento se escuchó un murmullo. No venía de los presentes. Era como si 100 voces hablaran desde dentro de las paredes, pero no pronunciaban palabras normales. Era como si rezaran al revés. Las velas se apagaron solas. El órgano sonó, aunque nadie lo tocaba. Y de pronto, una paloma entró volando a toda velocidad por una de las ventanas rotas. Se estrelló contra el altar y cayó muerta. El cura dejó de hablar. Todos enmudecieron. Cuando fuimos a cerrar el ataúd, el cuerpo ya no estaba. Lo encontraron horas después en la sacristía, acostado, con los ojos abiertos y con una expresión en el rostro que no olvidaré nunca. Era una mezcla de miedo, sorpresa y culpa. Desde ese día, nadie volvió a oficiar misa en ese templo y el sacerdote fue trasladado. Solo me queda una duda: ¿a quién estaban rezando esas voces? Soy Lucía. En 2010, asistí a la boda de mi prima Clara en una capilla muy antigua de Toledo. La ceremonia fue hermosa, hasta que llegó el momento de los votos, cuando el sacerdote dijo: «Hasta que la muerte los separe». Se escuchó un grito, no un grito humano. Era como un rugido, pero mezclado con llanto y algo más. Un sonido que hizo que todos los vidrios vibraran. Algunos estallaron. La grabación del evento lo captó, pero al reproducirla, el grito no estaba. Solo un corte de audio y luego silencio. Después de eso, Clara comenzó a tener pesadillas. Soñaba con la capilla vacía y con ella misma colgando del candelabro central. 3 meses después, Clara desapareció y su última búsqueda registrada en Google fue: iglesias donde se celebran misas eternas. Me llamo Adrián. Soy fotógrafo documental. En 2019 me contrataron para hacer un reportaje sobre iglesias antiguas. Una de ellas, en las afueras de Puebla, me llamó especialmente la atención. Era preciosa y completamente vacía. Tomé más de 300 fotos, pero al revisarlas, noté algo perturbador. En varias, aparecía una figura encapuchada, de túnica negra, siempre de espaldas, pero en una de frente, y no tenía rostro. No era un error de lente, no era doble exposición. Consulté a otros colegas. Me dijeron: eso no es de este mundo. Al mostrar las fotos al sacerdote, su cara cambió por completo. Me preguntó dónde las tomé. Le dije el nombre del templo. Me dijo: ese lugar está cerrado desde 1997. Fray Andrés fue el último en vivir allí. Se suicidó en el campanario. Dijeron que se ahorcó, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Volví al estudio. Quise revisar las imágenes de nuevo, pero la memoria estaba vacía. Las fotos habían desaparecido. Todas, excepto una, la del rostro sin rostro. Y desde entonces, cada vez que abro mi cámara, aparece otra vez. Algunos templos guardan secretos.
otros los muestran. Pero hay iglesias en las que, aunque no creas en nada, vas a sentir que algo te observa. Y tal vez, si te acercas demasiado al altar, te devuelvan la mirada. Nos vemos en el próximo relato, si es que todavía podés rezar en paz.